y tener a esta hora a el ministro de Ambiente, a don Frans Steenbach, con nosotros para conocer obviamente la evolución de lo que dijo ayer incluso el presidente de la República en esta cumbre. Así que, ministro, bienvenido. ¿Cómo me le va? ¿Cómo están las cosas por allá? Buenas noches y buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy activos en estos primeros 2 días de la cumbre, o 3 días, porque algunas actividades paralelas iniciaron el domingo. Al momento, ministro, ayer después de escuchar al presidente diciendo pues que la posibilidad de cualquier exploración minera, de cualquier manera de explotación que no sea la propia del mar, la minera como tal, se debe congelar, se debe aplazar. ¿Esa es una petición? ¿Es una posición que asume Costa Rica y que se pide en la que nos sumemos todos los países, o cuál es la idea? Así como lo dice usted, pero la circunscribo un poquito. Esa es la petición sobre los mares, digamos, el alta mar, sobre el océano, más allá de las aguas jurisdiccionales. O sea, más allá de las 200 millas de aguas jurisdiccionales, en el mar de todos, por así llamarlo, el océano de la humanidad, el que no tiene dueño, excepto todos nosotros. Ahí es donde se está pidiendo un congelamiento total de parte de la minería y la exploración, hasta que no tengamos suficiente evidencia, ciencia, porque conocemos muy poco de cómo impactaría esto la biodiversidad, al mismo tiempo que se está pidiendo cómo cumplir con proteger al menos el 30% de este mar extraterritorial para protección de la biodiversidad, y que exista un uso sostenible, pero no una pesquería no regulada, y que cuando es así protegido, estará protegido también contra otros temas como el transporte, etcétera. Entonces, un lado se está hablando de cómo proteger el 30% de las áreas marinas que están fuera de las áreas de jurisdicción de los países, y cómo evitar una minería ya sobre ese tipo de territorios donde es el terreno de todo mundo, son los fondos marinos de todos, que podrían causar una contaminación. Podría hacerse antes de que tengamos los mecanismos de saber cómo vamos a repartir esa riqueza, porque la tierra no es del que llega primero a explorar, sino que debería ser de todos, y donde hay un tratado, precisamente, que se llama el tratado más allá de la jurisdicción marina, que es el BBNJ por sus siglas en inglés, que regularía esto y que está a punto de entrar en vigor si suficientes países lo ratifican. Costa Rica ya lo ratificó, lo han hecho varios países. Costa Rica creo que fue el número 2, número 3 en ratificarlo del mundo. Francia probablemente de los primeros también, y así han venido más. Una de las grandes llamados que hacen el presidente Macron y el presidente Chávez en esta conferencia es el llamado a que se ratifique el tratado por la protección de la diversidad más allá de las aguas territoriales. Igualmente el llamado que hacen tanto el presidente Macron como el presidente Chávez sobre don Rodrigo Chávez, de cómo el llamado a que haremos una moratoria sobre cualquier exploración del fondo marino de minería en aguas más allá de las aguas jurisdiccionales. Ciertamente estos son las dos cosas que se están promoviendo muy fuerte, junto con un tratado de plásticos, un llamado. Costa Rica ya le dio el visto bueno, lo está buscando, pero todavía no se ha logrado tener un instrumento vinculante sobre la contaminación con plásticos. ¿Por qué? Porque, como muy bien lo decía usted al inicio del programa y lo oyeron los oyentes, pues el plástico que bota Costa Rica, por supuesto que nos afecta a nosotros y va a afectar a otros, que llega al mar, pero el plástico que botan otros países también nos llega a nosotros. Entonces, es un tema que no podemos resolver solos. La protección del océano no se puede hacer solo. Por más que haga Costa Rica, no lo puede hacer solo. ¿Cómo a través de este tipo de actividades, de cumbres, donde son los altos mandatarios de los países, cómo todo esto se lleva luego a los ciudadanos de cada uno de estos países precisamente? Don Frank, si tal vez específicamente de este caso de los plásticos, que ya tenemos años de hablar al respecto, que se sabe que si tiro una botella aquí podría terminar en cualquier momento en los mares, en los océanos. Sí, Costa Rica ha hecho lo suyo y
ha declarado ya el plástico de un solo uso, lo quitó, lo reguló, ya se comprometió a eso y ha estado entrando en vigor los diferentes tipos de plásticos de un solo uso que han desaparecido en Costa Rica, que es uno de los primeros pasos, pero sobre todo es que todo el mundo tenga los mismos estándares, porque si no lo que usted va a oír es que como yo compito y este es un mundo globalizado, entonces si no todo el mundo lo hace, entonces yo soy menos competitivo porque yo no lo voy a hacer primero. Entonces es uno de los temas cuando ya entra en la competitividad de los países para sus exportaciones, donde necesitamos estos tratados internacionales. Por eso Costa Rica estuvo también liderando hace una semana, parecen dos, porque estaban las dos reuniones. Ha estado liderando la cumbre de la OSDE ministerial, que precisamente el tema era comercio e inversión sostenible e inclusiva. Porque esto hay que llevarlo a esos niveles si queremos una efectividad total. No puede haber efectividad en el cuidado del ambiente ni en temas de inclusividad si no lo hacen parecido a los países, porque si no se vuelve un tema de competitividad de corto plazo económica. Costa Rica ha sido muy valiente. Costa Rica es un país que tiene ética, que tiene principios y toma decisiones y después es pragmático de cómo implementa, pero no lo puede hacer solo hasta el final. Requerimos de tratados para perfeccionar estas cosas. Sí, creo que hay programas que Costa Rica podría mejorar en el manejo de plásticos, no nos cabe la menor duda, y sí nos inspiramos en mejores prácticas. La semana pasada estuve en una reunión con el viceprimer ministro de la República de Eslovaquia, que tienen unos programas muy interesantes que vamos a ver si logramos que nos transfieran cierto tipo de conocimiento sobre cómo lo han hecho. Es un ejemplo muy interesante de retorno de plásticos para que poder recuperar más rápidamente los plásticos, sí. Pero además necesitamos de tratados internacionales que le den una orientación a la industria y a la industria que usa los envases y a los usuarios de los plásticos. Señor ministro, solo por claridad, en algún momento se escuchó al interior del gobierno del presidente Chávez que la explotación minera, especialmente zonas donde hay una enorme riqueza que el país debería aprovechar, y obviamente que abrir el camino, abrir por lo menos la discusión de hacer esa explotación y esa exploración y explotación, no contradice un poco, y esto pues estamos hablando de zonas, por ejemplo, lo que estaba pasando también en Cruzitas, pero digo, esto no contradice un poco el discurso ya estando allá, donde se habla de cuidar más, de cerrarle la posibilidad de la explotación minera. Entendemos que este caso sea de los océanos, pero no hay un discurso en tierra y otro en mar. No, para nada, pero estamos hablando de una exploración en alta mar, donde el territorio no es nacional, donde lo que no queremos es que hayan exploraciones por todo lado. La explotación de que ha hablado y que pusimos un proyecto de ley, el Ejecutivo junto con 5 de las 6 fracciones ha puesto un proyecto de ley que es la Comisión Alajuela para parar con la contaminación en la zona norte, en Cruzitas. Yo no le veo ninguna contaminación, ninguna contradicción, es simplemente la explotación en tierras. Ya se sabe cómo hacer, hay suficiente ciencia, todos los países lo saben hacer mejor que como lo estamos haciendo, que es con minería ilegal, que nos contamina con mercurio y que no tenemos un ciclo cerrado y que no tenemos una minería capaz de manejar ciclos cerrados. Estamos sacando la minería artesanal con uso de mercurio de todo lado del país, especialmente la ilegal que tenemos en la zona norte. Más bien nos contamina más si no le entramos de una manera más clara, seria y sin ser mojigatos en este tema. Claro, pero entendiendo lo que usted explicaba al comienzo, ministro, de que estamos hablando de la protección de los océanos, del mar no jurisdiccional, es decir, el mar de todos, como usted mismo lo definió muy bien, y entonces el mar que nos pertenece, nuestro mar territorial, en él ¿sí se podría pensar en algún tipo de explotación o de exploración? No, el señor presidente también, junto con diputados de nuestro partido, del partido oficialista, de la fracción de gobierno, han presentado un proyecto, creo que fue don Manuel Morales o el presidente mismo, para prohibir la exploración del fondo marino del mar territorial nuestro, así es que no hay ninguna contradicción. Finalmente, ministro, para la declaración de Niza, la que se espera que diga entonces si hay acuerdos, si hay un buen ambiente para que se firme, etcétera, y en qué momento se podría conocer.
Esto no es una convención de Naciones Unidas donde se está negociando un tratado, pero sí pueden hacerse anuncios muy importantes como que suficientes países se comprometieron y ya lograron ratificar o no, o este año entrarán en vigor el tratado de BBNJ, que es el tratado más allá de aguas territoriales. También podría ser que suficientes países y que convenzcamos a los países grandes de que declaren también una moratoria o una petitoria de moratoria para no explorar los fondos, parar la minería en el mar de todos, como usted lo repitió ahora. Y el otro tema podría ser un llamado muy fuerte al 30 por 30, la protección del 30 por 30 en el mar, en los propios mares nuestros, donde Costa Rica ya cumplió 6 años adelante del reloj. Su compromiso, pero que hay otras naciones que todavía tienen que sumarse y sobre todo nos falta sumarnos en el mar extraterritorial, en el mar no jurisdiccional, ahí en el 30% no podemos ni tener reglas de cómo se va a hacer. Costa Rica ha hecho unas propuestas muy interesantes alrededor de su alianza subregional que tiene con Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Están proponiendo una metodología y la primera manera y el primer enfoque para que la protección que se haga fuera de la mar territorial sea para beneficio para nuestra gente, es protección del ambiente con beneficio para nuestra gente. Y eso sería porque ya tenemos la autoridad moral, los 4 países juntos, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, para decir, tenemos muchos años uniéndonos, estamos buscando las 4 cancillerías un acuerdo vinculante entre las 4 naciones, nos reconoce la comunidad internacional, nos reconoce el Fondo del Clima Mundial como el GEF, nos reconoce nuestra formalidad que ya hemos llegado a instalar una secretaría permanente de este grupo que se llama el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, donde se ha consolidado muchísimo como un ejemplo de cómo 4 naciones se unen, logran proteger un mar transfronterizo. Costa Rica es vecino de Ecuador y vecino de Colombia en el océano, pero no lo somos en tierra, vea usted qué interesante, y ya lo estamos dando gobernanza de protección ahí. Por lo tanto, queremos darle gobernanza a la protección que está fuera de nuestro mar territorial para que nos beneficie no solo a toda la humanidad al estar protegido, pero que también beneficie a nuestra propia conservación, a nuestros propios objetivos de conservación y a nuestra propia pesca responsable nacional. Pues, señor ministro, le queremos agradecer mucho que nos haya atendido en vivo esta mañana ya desde Francia. Muy buenas noches para usted y bueno, éxitos en todo lo que espera ya, lo que falta de la cumbre. Muy amable. Mucho gusto, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de conversar con los oyentes y los que ven este Grupo Extra. Muchísimas gracias. Un abrazo, ministro, y muchas gracias. Conferencia del Océano, de los Océanos, y el ministro don Franz Stackenbach en vivo desde Niza, del ministro de Ambiente.